programa de hoy está dedicado a la paz y bueno, indudablemente a lo que está en puerta ya, pues el referéndum. Vamos a referéndum para defender nuestros derechos históricos en la Guayana Esequiba. Yo creo que con este programa voy a terminar porque soy de los que pienso que debemos entrar en forma contundente a tratar el tema de lo que es pues la defensa de nuestros derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. Pero sin duda alguna, bueno, hay que redondear el tema del fraude. ¿Y por qué? La gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué algunos dirigentes del chavismo le prestan tanta atención a este tema? Que no representa ninguna amenaza desde el punto de vista electoral, no representa. Pero nosotros lo hemos dicho aquí, lo hemos repetido muchas veces en este programa, que el plan es violento, el plan es la violencia. Y bueno, indudablemente a todos los venezolanos y las venezolanas nos corresponde evitar que un grupo pequeño, ¿verdad? Pero que pueden tener conexiones apoyados por organizaciones transnacionales, traten de otra vez llevarnos a una espiral de violencia en Venezuela. Y habría que recordar, y fíjense que eso es uno de los grandes consensos que hay, es el de la paz, ¿no? Otro tema que es importante, yo en el programa pasado saqué unos números, ¿verdad? El tiempo es un recurso, ¿verdad?, que va transcurriendo, nadie puede retroceder ni detener el tiempo hasta ahorita. Y sacamos una cuenta de que en 3.500 mesas, que fueron los que se instalaron según los datos que da la propia comisión de primaria, ¿verdad?, y diciendo la hora en que comenzó la votación, dato también dado por la propia esa comisión de primaria, que dijo que la votación había empezado de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, son 7 horas, ¿verdad? 7 horas por 60 minutos daban 420. Y las personas duraban, era una votación manual, y por lo tanto el cálculo son 2 minutos, porque entre otras cosas ellos nuclearon 8-1, es decir, 8 mesas normales, en un proceso normal del Consejo Nacional Electoral, la nuclearon en una. Quiere decir, una mesa en un proceso normal del Consejo Nacional Electoral tiene 500 electores. Aquí una mesa tenía 500 por 8, es decir, 4.000. Entonces imagínese usted, que usted llegue y lo primero que tiene que buscar en un proceso electoral es buscarse en el cuaderno de votación. Entonces imagínese usted que te entregue la cédula y tenga que buscar en 4.000 nombres su cédula y además de eso firmar y colocar la huella. Y después buscar la papeleta, llenar la papeleta, introducirla en la caja. Bueno, eso no tarda menos, y creo que es demasiado rápido, de 2 minutos. Entonces, en las redes sociales empezó la discusión, era porque no duraba 2 minutos. Y entonces varias personas, ¿verdad?, a las cuales conozco, que asistieron a ese proceso, le decían, mira, pero ¿por qué usted dice que duró 30 segundos si el cuaderno de votación? Imagínese lo que es buscar en un cuaderno de votación con 4.000 reglones, con una letrica chiquitica, número 8, a alguien que ya tiene 2 horas, y después cuando llega a la última dice, pero búscame ahí, que vuélveme a buscar, que allí yo me vi, y empieza a buscar. Entonces dice, no vale, me dice a mí, si es que no había cuaderno de votación. Bueno, si no hay cuaderno de votación, ya está listo, ya es un fraude, porque ese es el primer instrumento que existe en una mesa de votación para poder verificar, primero para garantizar un principio fundamental de un elector un voto, y el otro para que la elección pueda ser verificada. Entonces, a raíz de este poco de irregularidades que se presentaron, un diputado introdujo una medida cautelar, un recurso de amparo cautelar. Y bueno, y el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Electoral, decidió dejar sin efecto, que ya estaban sin efecto, porque es que la señora está inhabilitada. Eso no tiene ningún efecto, pero bueno, ellos hicieron, y bueno, siguen en la vía de tratar de engañar a sus electores, y bueno,
se decidió pues dejar sin efecto, como en el sin efecto está, por el simple hecho de que la señora ya está inhabilitada, pero ayer solicitó el Tribunal Supremo de Justicia ese material que es indispensable para ver si hubo fraude o no. ¿Cuál es el material? Bueno, solicitó entonces los cuadernos de votación, las cajas con la boleta, el acta de escrutinio, que son 3 elementos fundamentales en una mesa de votación. Las actas de totalización, ¿verdad? Tanto municipales como estadales, y bueno, seguramente no presentarán nada. Y bueno, y entonces se comprobará que hubo un fraude. Ahora, insisto, ¿por qué nosotros queremos e insistimos en esto? Y aquí en Hablando de Poder, este va a ser el último programa en el cual se va a hablar de eso, ¿no? De la parte de ese evento fraudulento, ¿no? Es porque eso lo toman ellos como una primera fase para ir a la violencia, ¿verdad? A un plan violento, que ya nosotros tenemos evidencia, ya hemos tenido experiencia, y por eso es que el primer consenso, ¿verdad? El que tiene mayor apoyo en el pueblo, ¿verdad? Con más del 80%, es preservar la paz. Pero bueno, basta con que se logren a través de campañas psicológicas, ¿verdad? Este adversario, y con apoyo transnacional, logre manejar los estados mentales de un grupo pequeño de la población para empezar a crear focos de violencia, cosas que no queremos ni que van a lograr debido pues a la organización popular. Ahora vamos a recordar que ya hemos pasado por todo esto, y lo que en realidad quieren hacer aquí es, esto es una autoproclamación pero de otra manera, pero es lo mismo, es una autoproclamación para un plan violento. Vamos a escuchar un audio del presidente Maduro recordando todo ese escenario violento que ellos quieren repetir, porque ellos generalmente repiten lo que está en el librito. Adelante. Hemos dado muchas batallas en los últimos años y gracias a Dios, a sus bendiciones, a nuestro Señor Jesucristo, que siempre está con nosotros, gracias a la Unión Cívico-Militar Policial, gracias al Poder Popular y al hermoso pueblo que tenemos, hemos salido victoriosos en todos los retos. Yo tengo aquí un recuerdito, pues. Las guarimbas cuando ganamos las elecciones, 2013. Las guarimbas 2014. Las guarimbas terribles, insurreccionales y golpistas del 2017, que derrotamos con la Constituyente. Siempre con la Constitución, siempre con el pueblo. El intento de asesinarme el 4 de agosto de 2018 y de matarnos, pues pretendían eliminar a toda la dirección política y militar de la patria. La autoproclamación de un títere imperial derrotado, aplastado y desaparecido de la historia y de la faz política de Venezuela en el basural. Juan Guaidó está en el basural de la historia, lo dijimos. Guaidó baja al basural de la historia y está en el basural de la historia. Derrotado por nuestro pueblo, por la conciencia, por el poder de la Unión Cívico-Militar, por la verdad, por la razón. Aquel 23 de enero, ¿recuerdan? Luego vino el 23 de febrero, un mes después pretendieron invadir a Venezuela por el puerto de La Guaira, por el puerto de Puerto Cabello, por el Zulia, por el Táchira, por San Antonio, por Apure, por Brasil, ahí en Bolívar. Y dijimos, no pasarán, y no pasaron. Los derrotamos en paz, con la Unión Cívico-Militar Policial. Igualmente, la guerra eléctrica que han mantenido, pero que fue brutal, aquel 7 de marzo, ¿lo recuerdan? Todo el mes de marzo, abril, mayo, dejaron al país sin luz un mes, hasta que pudimos ir articulando, y hoy han retomado la guerra eléctrica. Hay que salirle adelante y derrotarlos otra vez. Luego vino el intento de golpe de Estado, bufo,
trágico, cómico, terrible de aquella madrugada del 30 de abril del año 2019. Y la perfecta unión del pueblo y la Fuerza Armada y de la milicia en la calle. Luego vino la Operación Gedeón, 3 de mayo del año 20, en plena cuarentena. Algunas fechas que podemos recordar. Y en medio de la guerra económica brutal, las sanciones criminales, el embargo de los activos de Venezuela y sus cuentas en el exterior. Hemos pasado todo eso, siempre con la Constitución en la mano, siempre dándole la cara al pueblo, siempre con la verdad, siempre en la calle, siempre en unión cívico-militar policial, siempre. Y si ustedes me preguntaran, ¿cuál es el mayor logro de nuestra patria en estos años de combate activo? Yo diría la paz social, la paz política, la paz del pueblo, la paz de la República. Es el mayor de todos los logros, la paz. Sin paz no hay, sin paz no hay recuperación económica. Sin paz no habrá recuperación del estado de bienestar social. O sea, la paz es la base fundamental de todo desarrollo. Y el presidente Maduro fue muy claro, le manda, y en nombre del pueblo venezolano, y la gran mayoría del pueblo de Venezuela, la inmensa mayoría, bueno, le manda este mensaje en la voz de Nicolás Maduro a la extrema derecha. Escuchémoslo. Yo le digo a los extremistas, a la extrema derecha que pretende envalentonarse por aquí, envalentonarse por allá. Yo les digo, es hora de que ustedes reflexionen, de que ustedes saquen conclusiones de quiénes somos nosotros, de los cambios que ha habido en este país, de la fortaleza de la conciencia nacional, de la fortaleza de la unión nacional que hoy tenemos, que no se vayan a equivocar otra vez y que no le hagan más daño a nuestro país. La Constitución debe respetarse, las leyes deben respetarse, las decisiones de las instituciones democráticas deben respetarse. Así está en este acuerdo, así están todos los acuerdos, así va a ser. Y por encima de la Constitución, las leyes y las instituciones, no estará jamás nadie. Ni estuvo ayer, ni estará mañana. Nadie. Bueno, que no le hagan más daño a la patria depende de todos los venezolanos y todas las venezolanas. O sea, si hay algo en que debemos estar unidos, la gran inmensa mayoría de esta patria, es que no nos siguen haciendo daño un grupito de personas del daño que nos han hecho. Y por eso nosotros tenemos que, preservar la paz. Y el presidente Nicolás Maduro Moro, ¿verdad?, el pasado 18 de octubre convoca, eso es un hecho muy importante, desde mi punto de vista, ha debido de ser mucho más difundido en los medios de comunicación, porque ahí hay hay unos elementos muy importantes que ya vamos a ver y lo vamos a comparar. Chávez siempre me decía a mí cuando yo era ministro del despacho de la presidencia, le llevaba un gráfico, le decía un dato, y dice, pero dame un punto de comparación. Si no tengo un punto de comparación, yo no sé si ese dato es beneficioso, ni en qué término, en qué cuantía es el beneficio. Tengo que compararlo con algo. Y entonces, es muy importante. Y para mí, creo que necesita mayor difusión, o necesitó mayor difusión, porque la información debe ser oportuna y veraz. A veces una información yo la dejo pasar y pierde el principio de oportunidad. Pero todavía creo que es oportuno hacer énfasis por los actores que ahí estaban presentes. Y el presidente, convoca a fuerzas muy importantes en el quehacer nacional, ¿verdad?, a una conferencia nacional por la paz. Escuchemos cómo la convoca. Hagamos nuestra Venezuela una patria grande de trabajo, de prosperidad, de recuperación, de desarrollo, con un nuevo modelo económico, curando las heridas
las heridas que nos ha dejado el bloqueo, las sanciones, que tardarán en sanar, pero las vamos a sanar. Todas las heridas las vamos a sanar, las sociales, las económicas, las humanas, individuales, colectivas, todas las tenemos que sanar. Y la única forma es en unión nacional. Por eso le tomo la palabra al jefe de la delegación de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional, diputado y psiquiatra Jorge Rodríguez. Le tomo la palabra y convoco de inmediato a una conferencia nacional por la paz, la democracia y el diálogo en Venezuela con todos los sectores políticos, de la izquierda, del centro, de la derecha, con todos los sectores económicos, con todos los sectores culturales, sociales, académicos del país. Una conferencia nacional por la paz, para que veamos el acuerdo de Barbados, para poder explicar estos acuerdos internacionales que hemos conversado, que hemos trabajado, que hemos firmado, y para que asumamos una posición única, unitaria. Bueno, la única forma, dice el presidente Nicolás Maduro, la única forma de sanar esas heridas tan profundas que un grupo, ¿verdad?, que se dicen llamar venezolanos y venezolanas, ¿verdad?, actuando como agentes de guerra de los Estados Unidos, han infringido a la patria, es a través de la unión nacional. Entonces, ahorita es muy importante, por ejemplo, ¿verdad?, la posición, y fíjense, por eso es que yo le decía, tener puntos de comparación. Es bien importante los criterios que emite Adán Celis, ¿verdad?, que es el presidente de Fedecámara. Hay que recordar que toda esta agresión contra Venezuela, que comienza en diciembre de 2001, a la cabeza de toda esa agresión en el 2001, lo que desembocó en un golpe de Estado de 2002, fue liderada por Fedecámaras y los industriales. Y después siempre estuvo, ¿no? Y por ejemplo, en las guarimbas de 2014, por lo menos no fijó una posición firme en ir contra esas guarimbas, o sea, estuvo siempre involucrado. Ahora escuchemos, ¿verdad?, al señor Adán Celis, presidente de Fedecámara, bueno, diciendo quiénes son locos. Escuchémoslo. ¿Acompañarían desde Fedecámaras el llamado a levantar las sanciones? Mira, ningún país quiere estar sancionado. El venezolano que diga que quiere sanciones, ese es un loco. Nosotros pedimos evidentemente que las sanciones se levanten. Eso no ha hecho sino empobrecer al país, ¿no? Y a través de eliminar esas sanciones podamos tener un comercio más fluido, pero también por otro lado que se hagan los cambios necesarios también dentro del marco jurídico, que yo creo que estamos caminando para allá. Las dos cosas deben ir en conjunto. Nadie puede pedir un país que esté sancionado, eso no sirve, eso lo que ha hecho es un daño. Bueno, fíjese, ahí cataloga de loco y de loca aquella persona que pida sanción, ¿verdad? Porque eso sí hay alguien, fíjese, sí, que ya se dio cuenta, ya tomó conciencia. Si hay algún sector, ¿verdad?, perjudicado por las sanciones y el bloqueo, es el sector empresarial, que lo ha vivido cuando va a un banco a pedir un crédito, ¿verdad?, internacional, y se lo niegan porque está sancionado. Va a hacer una transacción y se la niegan. ¿Ah? Entonces, bueno, están catalogando ya, ¿ven? Hay un cambio de esos factores que son importantes en el país, ¿no? Y vamos a ver entonces en ese acto, ¿verdad?, el acto que fue el acto en la Conferencia Nacional por la Paz, las palabras de Adán Celis, que es bien interesante porque él dice que todo unido de la mano, esto es bien interesante, ¿verdad?, una posición casi que inédita en el del grupo empresarial, es la transición de un modelo que vivía del rentismo petrolero a un modelo diversificado, pero también habla de cómo debemos estar todos unidos, ¿verdad?, para buscar el desarrollo nacional. Escuchemos a Adán Celis, presidente de Fedecámara. Bueno, yo creo que la semana pasada nos emanamos de muchos eventos que nos llenaron de muchísima felicidad. Primero, ese triunfo de la disculpa que le dé la espalda, por favor. Esos triunfos de la Vinotinto que nos llenaron de fuerza, de alegría a todos los venezolanos. Cuando demostramos
que podemos hacer posible lo imposible. Y luego las maravillosas noticias que nos vinieron de Barbados, que nos llenaron también de alegría, de esperanza, de que podemos encontrarnos todos los venezolanos en los diferentes pensamientos, como lo dijo el presidente de la Asamblea, pero con un solo destino en común, que es Venezuela, en el cual nos reúne a todos. Y luego recibir la maravillosa noticia de que empezaron a levantarse esas sanciones, las sanciones que tanto nosotros, en cada uno, los trabajadores, nosotros los empresarios, de parte del gobierno, y se abre esa ventanita por lo menos de 6 meses que esperemos que se extienda. Así que el sector empresarial quiere acompañar, estamos haciendo un trabajo excelente con la vicepresidenta siempre responde, está al tanto de todas por lo menos las decisiones o las cosas que vamos caminando, siempre hay una atención directa. Y también con nuestros amigos trabajadores, también a raíz de ese trabajo maravilloso que ha hecho el ministro Torrealba, no sé dónde está, estaba por aquí. Ministro Torrealba, de verdad haciendo un trabajo fantástico, uniendo a las 3 patas esas que tiene que tener la economía de Venezuela, que tiene que ser nuestros trabajadores, nuestros empresarios y el gobierno trabajando en conjunto. Así que de parte de los empresarios vamos a seguir apostando a Venezuela, queremos acompañarlo en ese discurso, como ustedes he dicho, de ese cambio de Venezuela, esa Venezuela rentista a la Venezuela productiva. Tenemos que ir caminando hacia allá, de la mano de nosotros 3. Y que lleguemos y sigamos avanzando, tenemos todavía mucho que caminar, pero nosotros los empresarios vamos a estar aquí. Y vamos a hacer como la Vinotinto, que al final dejaron aparte individualidades, dejaron aparte egos y se concentraron en una sola cosa que fue Venezuela. Así que muchísimas gracias. Unión Nacional por la Paz, Unión Nacional para transitar de la Venezuela rentista a la Venezuela petrolera. Y para ello es fundamental que levante las sanciones y que los venezolanos y las venezolanas le pongamos la camisa de fuerza a los locos y a las locas que piden sanciones todavía en Venezuela. Ahora, ¿quiénes estaban presentes? Esto es muy significativo para el análisis político del discurso. ¿Quiénes estaban presentes? Porque fíjense, ahí estaba entonces, era Unidad Nacional, estaba Fede Cámara, que antes había sido el líder fundamental de un golpe de Estado, de la violencia en Venezuela. Pero escuchemos qué otras personas estaban presentes en esa conferencia que fue el 26 de octubre de este año. Escuchemos. Saludo a todos los empresarios y empresarias, líderes del sector empresarial, de todas las cámaras del país, de todas las confederaciones, de todas las federaciones. Saludo a sus voceros que han hablado hoy, el doctor Adán Celis, presidente de Fedecámara, el doctor Luigi Picela, presidente de Conindustria, el doctor Orlando Camacho, presidente de Fedindustria, representantes de las cámaras de hidrocarburos, agroindustria, automotriz, farmacéuticos, comercio, minería. Saludo a Pedro Pacheco de la Asociación Bancaria de Venezuela y todos los bancos privados y públicos presentes. También saludo a las televisoras del país, al doctor Gustavo Perdomo, presidente de Globovisión, a Esteban Trapielo, presidente de Teletuya, a Carlos Croe, presidente de Televen, a Martín de Armas, presidente de Meridiano, a Daniel de Armas, vicepresidente de Meridiano, a Iván Mesori, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Radiodifusión, a Andrés Badra, presidente de Venevisión. Saludo la presencia de varios rectores de Venezuela, mi saludo a los rectores, al rector de la Universidad Central, Víctor Rago, y a todos los rectores y rectoras del país, a todos los sectores académicos. Bueno, fíjense ahí para el punto de comparación de lo que ha sido pues el transitar de la derecha venezolana, ¿verdad?, por caminos de la violencia y fuera de la Constitución y la ley. Ahí el presidente nombra a 3 factores fundamentales presentes ahí, que en otras circunstancias estaban del lado de la derecha y del golpismo. Ahí nombró a Fedecámara, ¿verdad?, y las diferentes cámaras industriales, a los dueños de los medios de comunicación. Todos sabemos
el papel que jugaron los medios de comunicación en el año 2002 y los rectores de las universidades, empezando por el rector de la Universidad Central de Venezuela, que sabemos que en esos años fueron los principales impulsores de que los estudiantes salieran a la calle para, lamentablemente, ¿verdad?, consciente o inconscientemente, fuesen heridos o muertos. Bueno, antes de ir a identificar las señales que transmiten este programa, estábamos analizando un evento muy importante, como fue la Conferencia Nacional por la Paz. Eso fue el 26 de octubre pasado. Y estábamos analizando que ahí estaban presentes actores, ¿verdad?, no personas, sino instituciones, vamos a llamarlo así, porque en esa época tenían otros representantes, pero habían instituciones que en el pasado, bueno, habían estado capitaneando los golpes de Estado, la violencia en Venezuela. Esos sectores destacan tres fundamentalmente, como fue Fede Cámara, los medios de comunicación, ahí estaban pues los dueños o representantes de los medios de comunicación, y el otro factor importante, pues los rectores de las principales universidades de Venezuela, a donde resalta pues el rector de la Universidad Central de Venezuela. Y ahí, bueno, hubo un documento, todos nos comprometimos, los que estábamos ahí, yo estuve presente, tuve el honor, para mí, de verdad que ese evento reviste una gran importancia y debe ser ampliamente difundido precisamente por los actores que ahí estaban presentes y que se comprometen a lo siguiente. Escuchemos al presidente Maduro. Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia. Ratificación de los acuerdos de Barbados. Considerando que solo mediante el diálogo político y la negociación se pueden lograr grandes consensos nacionales. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra para todos y todas el derecho y el deber de participar protagónicamente en los asuntos trascendentes de la vida pública y en la construcción de un sentido común. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela, aún bajo circunstancias adversas, ha alcanzado en los últimos años niveles de estabilidad institucional que han permitido emprender con buen pie el camino de la transformación económica. Considerando que la paz es la base fundamental del desarrollo y el equilibrio nacional, la sociedad venezolana celebra y respalda los acuerdos de Barbados en aras de la consolidación democrática, el crecimiento económico, la felicidad social y la defensa del territorio nacional. En tal sentido, los factores de la vida nacional hoy presentes, suscribimos el mencionado documento conformando un gran acuerdo de unión nacional para contribuir con el cumplimiento exitoso de cada una de estas fases. Este acuerdo de unión nacional nos compromete a 1. Exigir el levantamiento completo y permanente de todas las sanciones, restricciones y limitaciones externas impuestas en detrimento de las libertades comerciales y económicas de la República y, por tanto, de la sociedad venezolana. 2. Defender de manera activa y protagónica como una sola nación los derechos históricos, políticos y jurídicos de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio Esequibo. 3. Cuidar la paz social y las instituciones democráticas que la garantizan como un derecho universal inalienable. 4. Desestimar y rechazar las amenazas y chantajes que ponen en riesgo el Acuerdo de Barbados y ratificar el interés nacional en el mismo. Caracas, 26 de octubre del año 2023, Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia. Lo dejo en sus manos. Bueno, ahí está, pues, un gran acuerdo de unión nacional, bueno, para defender los intereses. Ahí estaban entre lo más importante, bueno, pedir el levantamiento de todas las sanciones, ¿verdad? Unirnos para reclamar, pues, se respete los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, bueno, y preservar la paz de la República y que se respeten, bueno, los acuerdos que se firmaron en Barbados, donde está pues el levantamiento progresivo de estas sanciones pues impuestas en forma injusta
y criminal por los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí entramos a un tema que es el que vamos seguramente va a ser tema de este programa durante varios programas, pues, hablando de poder. Y el tema, pues, de nuestros derechos, ¿verdad?, de nuestro reclamo, hacer que se respeten los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Y vamos a escuchar, para introducir este tema, pues, al presidente Nicolás Maduro en una intervención que estuvo el 4 de octubre del presente año. Escuchemos. Un quinto consenso. Y con ese quinto consenso llamo a nuestro pueblo a marchar unidos, a unir fuerza moral, a unir fuerza espiritual, a unir toda la fuerza política del país para ese quinto consenso, que es el consenso de que Venezuela debe recuperar sus derechos históricos, jurídicos, territoriales y marítimos sobre la Guayana Esequiba y toda su proyección. La recuperación de los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, la defensa de la Guayana Esequiba, un quinto consenso que se ha puesto en el escenario nacional con fortaleza y con prioridad. Y por eso digo, con el quinto consenso, le digo a la Asamblea Nacional, soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, yo, como presidente de la República, digo, hoy, 4 de octubre del año 2023, vamos a referéndum. Llamo al pueblo a referéndum por el Esequibo, por nuestros derechos históricos, por Bolívar, por la patria. Vamos a referéndum y vamos a triunfar. Por encima de todo, triunfará la verdad de Venezuela. ¡Que viva nuestra patria! ¡Que viva la Guayana Esequiba! ¡Que viva Bolívar! Y hoy más que nunca, ¡que viva Chávez! Hasta la victoria siempre. Bueno, y el 3 de diciembre, pues, iremos a referéndum consultivo sobre algunos puntos, algunos temas muy importantes sobre nuestros derechos históricos en la Guayana Esequiba. La pregunta número 1, hay 5 preguntas, son 5 sí que debemos responder, todos los venezolanos y las venezolanas, sí a nuestros derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. La primera pregunta dice lo siguiente, es muy importante, y que la pregunta, por eso es que está de primero, y vamos a hacer un análisis. Yo traje aquí una pequeña cronología para tratar de explicar bien, ¿verdad? Bien, no, lo más corto posible, ¿no? Porque es un tema de verdad que es largo, pues todo lo que amerita, pues, el derecho y las relaciones internacionales. Pero la pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Esa es la pregunta, ¿verdad?, en el cual nosotros debemos responder que sí, debemos rechazar ese fraude que ahí se hizo, que hay suficientes evidencias, ya vamos a hablar sobre ello, suficientes evidencias, y una de ellas es muy importante, de uno de los consejeros que nombró Venezuela para la defensa en ese arbitraje, escribió una carta, ¿verdad? Me estoy refiriendo a Mayer Prevost, escribió una carta a ser publicada después que él se muriera, a donde él deja reflejada todo lo que hizo, sobre todo el encargado de negocio de los Estados Unidos en Gran Bretaña, ¿verdad?, para poner de acuerdo y cómo compró a todos los jueces y cómo se llegó a un acuerdo fraudulento, que bueno, que es la base del reclamo que nosotros después llevamos a las Naciones Unidas, y el Acuerdo de Ginebra reconoce el gran fraude que ahí se hizo y emite que la disputa o la controversia territorial entre Guyana y Venezuela debe resolverse por medios pacíficos y de mutuo acuerdo entre los dos países, ¿no?
que es lo que pretenden ahora violar. Pero vamos a escuchar, ¿verdad?, a el profesor historiador Samuel Moncada, que es uno de nuestros representantes actualmente, ¿verdad?, ante la Corte Internacional de Justicia, instancia a la cual nunca hemos reconocido, pero que hay que ir allá a llevar nuestra voz, a desenmascarar, porque no podemos dejarle entonces, ¿verdad?, a la mediática, que ellos digan allá lo que les dé la gana y nosotros pues no decir nuestra posición, ¿verdad?, apegada al derecho internacional. Escuchemos entonces al profesor Samuel Moncada. Por ejemplo, nosotros tenemos datos de cómo Gran Bretaña y los diplomáticos norteamericanos hicieron, en la negociación del Tratado del año 97, hicieron toda una serie de componendas y le negaron información al gobierno venezolano de la época acerca de acuerdos secretos que ellos tenían de cómo interpretar las cláusulas que nosotros creíamos que eran unas cláusulas de buena fe y que se iban a aplicar claramente como estaban escritas en el tribunal del año 99, pero cuando llegó el momento de aplicar esas cláusulas, los británicos dijeron: tenemos un acuerdo secreto con los americanos que aplica y que ustedes no conocen. Pero lo importante es que eso lo dice mucha gente, pero conseguimos las cartas que dicen eso, que lo prueban, y tenemos más sobre los periódicos y cómo, por ejemplo, el tratado de la decisión de octubre de 1899 la sabía la prensa 2 semanas antes y la anunciaba, y la sabían los británicos 2 semanas antes. Es decir, hay una serie de hechos clarísimos que prueban la corrupción, que es lo que dicen los abogados acá, de ese procedimiento arbitral y cómo, por tanto, eso no tenía ninguna validez legal, ¿no? Al final que coinciden esos con el testimonio, ¿no?, que ellos decían, claro, que era la pero única. además hemos hecho, otra parte debo agregar, hemos también hecho una investigación muy importante en archivos durante los años 60, 1960-66, sobre cómo se negoció por la parte británica el Acuerdo de Ginebra. Son documentos que no había visto nadie antes, no porque seamos nosotros especiales, sino porque no habían sido abiertos al público para los investigadores del pasado. Y viendo esta documentación vimos también cómo Reino Unido tuvo toda la intención siempre de falsear su posición en cuanto a cómo negociaba el Acuerdo de Ginebra, y que nunca tuvo intención de realmente discutir con nosotros el problema, sino salirse con la independencia de Guyana en el año 66, salir corriendo y decir: eso ya no es problema de nosotros, como pretenden hacer hoy acá, diciendo que ellos no son parte, y nosotros venimos a decir: ustedes son parte central, porque fueron los que despojaron a Venezuela del territorio. Precisamente de eso vamos a hablar con la profesora Elsie. Bueno, eso lo dice Samuel Moncada en abril de este año, 2023. Ahora, a mí me consta, y además es bien importante que el pueblo venezolano lo sepa, una labor de investigación bien profunda, sumamente profunda, que se ha dado en el transcurso de los últimos 10 años, diría yo, pero con mucho más fuerza en los últimos 3 o 4 años, ¿verdad? 5 años, del 2015 aproximadamente, en el cual han aparecido muchos documentos, ¿verdad?, que fueron desclasificados, donde está la evidencia clara del fraude que se cometió pues en 1899. Yo traje acá un pequeño resumen. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo en la radio, y empezamos el próximo programa. Vamos a hacer un análisis profundo de algunos documentos, entre los cuales está una carta que deja Severo Mayer-Prevov, que era uno de los consejeros, es decir, de los abogados que Venezuela contrató para la defensa para que interviniera pues en el arbitraje internacional de nacionalidad estadounidense, ¿verdad?, que lleva como título Memorándum dejado al juez Schoenritz como para no ser publicado sino a su juicio después de mi muerte. Es decir, que muere, de acuerdo a su religión, va a alguna instancia divina, ¿verdad?, y para que entonces su conciencia, que no, porque lo dijo su conciencia le permitiera llegar a la instancia de la felicidad en el otro paisaje de acuerdo a su religión, bueno, deja una carta a ver si lo perdonan cuando llega ahí, diciendo todas las vagabunderías que ahí se hicieron. Ajá, qué manguangua, como era por ahí, qué mantequilla. Ajá. Pero bueno, dejó la carta, pues, y la carta fue revelada, y ahí hay unos elementos, bueno,
Ahí se dice, por ejemplo, esto es bien interesante, muy importante. Vamos a ver si el tiempo aquí en la radio nos da, pero vamos a ver aquí. Me perdió la carta, aquí está la carta. Aquí está la carta. Bueno, aquí empieza la carta. Vamos a ver. Bueno, no la tengo aquí, pero la carta dice, prácticamente nos dice la carta que es el encargado de negocios, ¿verdad?, de los Estados Unidos, quien coincide, o sea, arma un evento, un banquete a donde están, porque bueno, se nombra un tribunal arbitral a donde hay 2 jueces, imaginen ustedes, de Gran Bretaña, 2 jueces de los Estados Unidos y un 5.º juez que era un ruso. Entonces, ¿cómo se pusieron totalmente de acuerdo, ¿no? Todo manejado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hacer, analizaremos la carta con mayor detenimiento en el programa que viene, de la próxima semana. Pero es bueno recordar, fíjense, que Venezuela, en sus instrumentos, en sus constituciones, desde la Constitución de 1811, ha hablado de que el territorio que le corresponde a Venezuela es el que le correspondía a la Capitanía General de Venezuela. Y en 1845, escúchese bien, en 1845, cuando España reconoce por fin la independencia de Venezuela, ella, apegado al principio de utipochideis juris, ¿verdad?, ella dice que los territorios que de Venezuela son aquellos que históricamente pertenecían a la Capitanía General de Venezuela. El utipochideis juris es un principio que consagra la posesión de derechos existentes en el momento de la emancipación, como equivalente a la posesión efectiva para los estados que se independizaron de las colonias, ¿verdad? Entonces, un principio. Entonces, históricamente en Venezuela, ese territorio venezolano. Ahora, ¿cómo empieza? Vamos a hacer un pequeño aquí análisis introductorio al programa que viene. ¿Cómo empieza? Porque esto es una historia muy larga, pero saqué como puntos, tratar de sacar puntos importantes, bueno, para el debate y para que las venezolanas y los venezolanos vayamos con conciencia, ¿verdad?, a ejercer nuestro voto, esos 5 sí, que necesita de unidad de la patria. Esto va mucho más allá que un partido político, se trata de defender nuestros derechos históricos, ¿verdad?, nuestros principios que nos dan la nacionalidad. Se trata de defender el gentilicio, la identidad del venezolano y de la venezolana, es fundamental. Fíjense, en 1877 fue publicado un mapa oficial de la Guayana Británica, fechado en 1875, con una nota que decía sujeto a acuerdo con Venezuela, pero ya era la primera intención, fue un mapa oficial que se difundió en las escuelas y todo, donde, bueno, se tomaban, el límite estaba al lado izquierdo del río, ¿verdad?, Esequibo, ¿verdad?, y que son territorios históricamente de Venezuela. En 1886, fíjense, la historia, que es como una espiral, bueno, siempre ha estado desde que llegó Colón, ¿verdad?, que de paso llegó por ahí, ¿verdad?, llegó Colón, llegó por Trinidad, salió de España, llegó por el lado derecho, por la parte este de Trinidad, vio primero Trinidad, bajó hacia el sur de Trinidad, se fue por el sur de Trinidad y se consiguió con la desembocadura de nuestro majestuoso Orinoco, allá en el delta del Orinoco. Y ese es un territorio, ¿verdad?, precisamente en el cual está en disputa. Entró después, ¿verdad?, entró después al Golfo de Cariaco y consiguió allá en Macuro a unos indígenas, ¿verdad?, adornados con oros y perlas. Y empezó la codicia, ¿verdad?, la leyenda del Dorado, la codicia sobre Venezuela. Bueno, eso fue, estamos hablando de 1498. Pero en 1887, en 1886, se descubren grandes yacimientos de oro en la Guayana Esequiba y se publica otro mapa
con más territorio todavía, quitándole más territorio a Venezuela, o con más territorio al lado izquierdo, al margen izquierdo, es decir, al oeste del río Esequibo, pero se le coloca que la fecha de que ese mapa es de 1875. En 1887, Venezuela pide formalmente, ¿verdad? Porque entonces los británicos, ¿verdad?, enviaron colonos a ese territorio a donde estaba el mapa. Venezuela en 1887 pide formalmente la evacuación del territorio y rompe relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Fíjense, en 1895, fíjense ahí, fíjense este detallito. En 1895, el Congreso de Estados Unidos, invocando la doctrina Monroe, es decir, América para los americanos, ellos la vendían así, pero en realidad ya lo hemos visto en el presente, en palabras de Laura Richardson, ¿verdad?, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Eso en realidad es América para los Estados Unidos. Es decir, que todo, ¿qué decía en realidad y qué nos ha demostrado que es la doctrina Monroe? Bueno, le dijeron a los europeos, mire, ya, ustedes Europa, ustedes se van a agarrar, es África, ¿verdad? Suramérica es nuestro patio trasero. Y le dijeron a los europeos, bueno, ustedes hagan lo que les dé la gana con África, pero América es para los estadounidenses. Esa es la doctrina Monroe. Entonces, en 1895, volviendo ahí a la temporalidad histórica de la cual estamos hablando, en 1895 el Congreso de Estados Unidos, invocando la doctrina Monroe, aprueba una comisión para determinar, para su propio conocimiento, no había acuerdo con Venezuela, cuál era la verdadera línea divisora, ¿verdad?, entre Gran Bretaña y Venezuela. Y en 1896, con más señas en enero, se nombra una comisión, entre los cuales estaban, escuchen bien este nombre, que vamos a desarrollar, ¿verdad?, y que van a tener protagonismo en acontecimientos posteriores, ¿verdad?, a un estadounidense de apellido Brower y a Mayet Prevost, que era el secretario de esa comisión que iba a determinar, ¿verdad?, al Congreso de los Estados Unidos, que fue una decisión unánime, por cierto, del Congreso de los Estados Unidos, cuál era el verdadero límite entre la Guayana Británica y Venezuela. Y en 1897, ¿verdad?, Gran Bretaña, aquí se están descubriendo ahorita documentos donde dan ya evidencia que en 1897 Gran Bretaña y Venezuela firman un acuerdo de arbitraje, ¿verdad? Y la comisión que nombró al Congreso de los Estados Unidos fue disuelta porque ya había un acuerdo entre Estados Unidos y su aliado, y ahí vienen, ¿verdad?, su aliado de toda la vida, pues, Gran Bretaña. En 1898 inicia el arbitraje. Ahora, ¿cómo fue el tribunal de arbitraje? ¿Quiénes lo componían? Dos jueces británicos, que es mantequilla, apellido Russell, ¿verdad?, Russell y Collins, y dos jueces de Estados Unidos, que fueron Fuller y Brewer, ¿verdad? Y como presidente, un ruso, de apellido Martens. Venezuela fue representada, fíjate, y por eso que es bien importante esos nombres que vimos anteriormente. Venezuela fue representada por 4 consejeros de Estados Unidos, entre los cuales estaban Mayet Prevost. En 1899 se da la decisión, ese es el laudo arbitral que estamos diciendo nosotros que no reconocemos, y estamos preguntándole al pueblo en la pregunta número 1 que no lo vamos a reconocer, ¿verdad? No lo hemos reconocido nunca. Pero en 1899 sale una decisión, ¿verdad? La decisión solamente dice los límites. Imaginen ustedes, una decisión internacional que no tiene una motiva, es decir, lo que llaman los abogados la motiva, es decir, los argumentos comprobatorios de la decisión. O sea, no muestran ninguna evidencia, no se basan en ningún documento histórico y se van directamente, nada más y nada menos, a demarcar la nueva línea divisoria, ¿no? Y bueno, en 1948 muere Mayet Prevost
y sale la famosa carta, ¿verdad?, donde dicen cómo ellos fueron. Déjame ver si consigo aquí algún tramo, pero bueno, no sé, tengo marcado aquí, pero no consigo, ¿verdad?, la parte de a donde íbamos a leer, que vamos a tratar la próxima semana. Bueno, aquí se dice lo siguiente, pues se dice que había incluso, más o menos ya de lo que yo recuerdo de la carta, no vamos a buscar porque no la consigo ahorita, pero ya en los 40 minutos, él dice que ellos fueron invitados, se consiguió con uno de Prevost, se consiguió con uno de los jueces ingleses, ¿verdad?, Collins, y que había hablado y que decía, bueno, que en ese momento le dijo que a Venezuela le asistían todos los derechos históricos y jurídicos sobre ese territorio. Y que bueno, luego ese juez Collins fue a una reunión con el otro juez, que es Russell, y Russell le dijo no, que en esos tipos de litigios no se podía considerar solamente el derecho, sino que ahí también había que analizar los intereses, sobre todo los intereses de la potencia, ¿no? Y después cuenta la carta cómo él estando en París, lo llama, precisamente lo llaman los dos jueces norteamericanos, que eran Fuller y Rower, y le dicen que ellos ya habían llegado a un acuerdo con el ruso, que era el presidente del tribunal, Mertens, porque se había llegado a un acuerdo entre Rusia y Gran Bretaña, bueno, y los Estados Unidos, para despojar del territorio Esequibo a Venezuela. Bueno, entonces analizaremos con mucho más detalle ese documento y todos los documentos, bueno, que dicen cómo se cometió ese fraude. Y ya siendo las 8:55, bueno, que quisiera yo hablar más del tema, pero lo haremos en el próximo programa y nos vemos entonces y nos escuchamos también el próximo martes.